Ya llevamos varios años colaborando como empresa dentro del nodo Cibergal. En esta ocasión, pues dentro del vínculo de la parte de empresas, con la Federación Galega de Municipios y Provincias, pues hemos pensado en la sesión de hoy en vincular este rol del delegado de protección de datos al desafío que viene en la inteligencia artificial y va a tener un toque, obviamente, al tener como colaboración a la FEGAM, de ver cómo se involucra tanto a la administración pública como a la empresa privada y incluso a los proveedores que prestan servicios a la administración pública, ¿vale? También vamos a querer ver hoy un poco ese enfoque. Entonces, para empezar, un poco voy a hablaros muy brevemente de qué hacemos en Apedetics. Somos una consultora legal especializada en nuevas tecnologías, en concreto tema de protección de datos y de ciberseguridad en los últimos años, muy protagonista en nuestros servicios. Prestamos servicios tanto a administración pública como a administración privada. Sobre todo el ámbito público nos ha hecho crecer mucho en todo el ámbito nacional. Hoy mismo yo estoy impartiendo esto desde Canarias porque me ha tocado venir ayer, que no sabía si llegaba o no con todo el apagón que hubo, pero bueno, consiguió llegar. Y nada, entonces, bueno, simplemente tenemos también algún proyecto muy enfocado, por ejemplo, uno de contratondpd.com que trata de hacer entender esta figura, proyecto de abogados digitales, pertenecemos a organizaciones tanto nacionales como enfocadas en Galicia, a nivel nacional SMS Forum en ciberseguridad, APEP, más en parte de privacidad, el Cluster TIC, Empresa Tecnológica de Asociación de Empresas Tecnológicas Gallegas y también Agasol de Software Libre, ¿vale? Yo mismo soy delegado de protección de datos certificado bajo el esquema de la Agencia Española de Protección de Datos, lo pongo un poco hoy aquí también, dado que vamos a hablar un poquito sobre el rol del delegado de protección de datos, y sea conexión, protección de datos e inteligencia artificial, conexión y diferenciaciones, ¿vale? Y todo el equipo jurídico de Apedeutic también a día de hoy está con esta certificación, ¿vale? Para nosotros es un signo muy relevante porque aunque no es obligatoria, pues realiza una garantía que luego también os pretendo comentar. En el programa de hoy estoy hablando en castellano, vais a ver un poco mezcla gallego-castellano, podo falar en galego tamén, se hai calquera cuestión non teño problema. Simplemente como hemos visto que también se iba a conectar algunas personas que eran también fuera de Galicia, pues también un poco para respetar, aún así, esto está dentro de un marco gallego, con lo cual indistintamente vamos a poder ir hablando de ello, ¿vale? Este es un poco el programa que vamos a tratar de ver en una horita. Cualquier pregunta me las podéis ir trasladando, aunque lo idóneo es más hacia el final ir comentando un poco todo, ¿vale? Para no demorarme, ya voy a empezar con la introducción. eh, y es muy importante que, sobre todo, esta diapositiva que intenta resumir un marco regulatorio que vamos a desarrollar después a continuación para luego ir viendo cómo nos puede afectar a este rol del delegado de protección de datos. Básicamente, un delegado de protección de datos a día de hoy, que luego vamos a ver y recordar qué entidades tienen que tener esta figura y por qué es relevante, pero a este rol le van llegando nuevos retos que se traducen en nuevas normativas que van a afectar al ámbito del tratamiento de datos personales y que va a afectar a ello, ¿vale? Resumiendo un poco y haciendo una pasada en el tiempo, cuando hablamos de protección de datos tenemos que recordar que ya figura en la Constitución española, artículo 18.4, derecho a la intimidad, y de ahí pues ha ido evolucionando con diferentes normativas. En concreto, antes de llegar al RGPD y a la Ley Orgánica 3/2018, hay dos relevantes. A nivel europeo, la Directiva del 95, que se traspuso en la conocida LOPD 1599. Siempre en muchísimas formaciones que impartimos intentamos recordar esto e indicar que, ojo, si aún se ve por ahí la LPD 1599,
ya no estamos en un ámbito de protección de datos nuevo, sino que estamos en un marco que en 2016 se aprobó el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es desde el mayo de 2018 directamente aplicable a todos los Estados miembros y también a los proveedores que prestan servicio al ciudadano europeo que esté fuera de la Unión Europea. Y esta norma se transpuso en España meses después con la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ¿vale? Entonces, sobre todo estas dos primeras son las que nos enfocan el marco de la protección de datos, las repetiré luego un momentito, pero sobre todo para que cuando hablemos de protección de datos, esto es lo que nos marca el camino, ¿vale? Y en concreto, este Reglamento Europeo de Protección de Datos, vamos a ver que es el que regula también al delegado de protección de datos y le marca qué entidades tienen que tenerlo, aunque sea de forma genérica, y cuáles son sus funciones, ¿vale? Y luego la Ley Orgánica 3/2018 lo que perfila incluso un poquito más es qué entidades tienen la obligación de tener esta figura y habilita también a esos mecanismos de certificación y también habilita también el perfil que tiene que tener este delegado de protección de datos. Es muy importante también que tengamos presente, y lo vamos a ver también hoy, que antes del RIA y la NIS2, ya en un entorno de seguridad de la información, estaba el Esquema Nacional de Seguridad, que venía de un Real Decreto del año 2010, que se actualizó en el 2022 por el Real Decreto 311/2022, que regula esta norma. En concreto, en la Ley Orgánica 3/2018, en su disposición adicional primera, ya apunta que la Administración Pública va a tener que cumplir con este Esquema Nacional de Seguridad y también sus proveedores, ¿vale? Por eso, hoy vamos a ver un montón la conexión administración pública, empresa privada, porque al final, bueno, no toda empresa privada es proveedor de la administración pública, pero sin duda es uno de los clientes a los que se le puede prestar servicio. Entonces, es muy interesante también que conozcamos desde el punto de vista de la empresa privada qué obligaciones tenemos que cumplir o nos van a requerir si le queremos prestar servicio a una administración pública, ¿vale? Entonces, ese foco hoy es muy importante que también lo tengamos presente. Tenemos también como normativa de ciberseguridad, antes de pasar al RIA, la NIS2, que también estaba la NIS1, que tampoco para liar el tema voy a comentar más, pero tenemos que tener muy presente que este 2025 es el año de la NIS2 y el año del RIA. Lo vamos a ver en un montón de sesiones, en un montón de jornadas, porque llegan pisando fuerte y vamos a tener que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? En concreto, la NIS2 ya en vigor desde 2003, desde 2023, perdón, pero en octubre del 24 los Estados miembros tuvieron que transponer esta norma, pero por ejemplo en España aún estamos en un anteproyecto de ver cómo sale a la luz, ¿vale? Este anteproyecto, pero importante porque la NIS2 trae obligaciones muy relevantes y está conectado con el Esquema Nacional de Seguridad también que tenemos, ¿vale? Entonces, son normas conectadas que vamos a tener que tener en cuenta y que luego vamos a trasladar. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, del cual hoy vamos a hablar bastante, ¿vale? Está en vigor desde verano del año pasado, desde agosto del 24, aunque vamos a ver cómo diferentes secciones van a ir entrando en vigor. Hoy lo vamos a intentar desmenuzar para conocerlo un poco más en detalle y también vamos a entrar en cómo tenemos un anteproyecto de ley de inteligencia artificial también a nivel nacional, sigue en anteproyecto y también como curiosidad, pues somos la comunidad autónoma bueno, ha querido sumarse un tanto y abanderar ahí en una conexión más para el ámbito público con una ley específica a nivel autonómico de inteligencia artificial en Galicia, ¿vale? Que también la vamos a nombrar un poquito. En la parte de abajo, muy relevantes, autoridades competentes y de control a las cuales tenemos que pensar en ellas en cuanto comentemos este punto. A nivel de protección de datos, la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Hay también tres autonómicas en Andalucía, en
Cataluña y en el País Vasco, pero sobre todo la que nos aplica en el territorio gallego, a ser la Agencia Española de Protección de Datos, es a la que se le reclama, es a la que se le notifica las brechas de seguridad, es a la que se le notifica el delegado de protección de datos y es la que sanciona, con lo cual, más que relevante tenerla en cuenta. Una nueva que se ha creado con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y también a raíz del anteproyecto de ley es la Agencia Española de Inteligencia Artificial, la ESIA, que además la tenemos en Coruña, y también vamos a ver cómo hay autoridades de control específicas que luego las nombraremos, ¿vale? Para que también las tengamos en cuenta. Y a nivel de entorno de ciberseguridad, en el ámbito más de la administración pública, tenemos el Centro Criptológico Nacional, que a su vez podríamos también incorporar aquí para el ámbito privado y el ciudadano, que sería el INCIBE como Instituto de Ciberseguridad. ¿Vale? Entonces, un poco en esta diapositiva reunimos el marco común. Os traigo aquí a modo resumen, aunque luego lo voy a detallar un poco más, ya que estamos hablando del delegado de protección de datos, que vayamos teniendo presente que es una figura que cada vez más está inmersa en las organizaciones, tanto públicas como privadas. En muchas de ellas vamos a ver que es por obligación normativa, como toda la entidad pública prácticamente tiene que tener un delegado de protección de datos, y en ámbito privado, pues cada vez más, según sectores y tratamiento de datos especiales que puedan hacer que connoten un riesgo o que se trate un volumen a gran escala de esta información, ¿vale? Luego voy a desarrollarlo un poco más. Pero que nos quede claro que es una figura que va a tener que asesorar, supervisar el cumplimiento normativo, por eso tiene que tener muy claro toda esta nueva normativa que viene y que puede afectar al tratamiento de datos personales, lo cual nos va a requerir también que constantemente hagamos acciones de concienciación y de formación. Vamos a ver cómo, en concreto, la inteligencia artificial nos va a hacer que proyectos que se vengan inmersos vamos a tener que hacer cada vez más análisis de riesgos y evaluaciones de impacto. Después voy a daros un ejemplo de por qué va a ser obligatorio que prácticamente en cualquier sistema de IA vamos a tener que hacer este análisis de riesgos y evaluación de impacto. Y es una figura que estamos atendiendo consultas y reclamaciones que nos puedan llegar, ¿vale? Es el que hace de punto de contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, con la Autoridad de Control Autonómica. Se le puede consultar a nivel usuario y a nivel ciudadano, pero también si se reclama frente a la entidad, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos va a preguntarle primero al delegado de protección de datos qué ha pasado con esa casuística antes de entrar a valorar e investigar la casuística de la reclamación, ¿vale? Entonces siempre aplica esto. En la derecha podemos ver que es una figura que puede haber una certificación, es voluntaria pero muy recomendable, ¿vale? A día de hoy ya bastante asentada, entonces creemos que supone una diferenciación, da una seguridad y una fiabilidad y además nos hace cumplir con un código ético. ¿Vale? Es una figura que puede ser en una organización interna o externa. En concreto, en nuestra experiencia, en el ámbito público se ha visto mucho más de forma externa, en el ámbito privado, pues más o menos, diría, aún así, mucho externo, precisamente porque es una figura que tiene que tener una formación específica con conocimientos en derecho en materia de protección de datos, ¿no? Entonces, hasta ahora en muchas ocasiones aún no se tenía ese perfil a nivel interno. Vemos que cada vez más puede llegar a verlo, ¿vale? Entonces también para que lo conozcamos. Bueno, vamos ahora a ir buceando un poquito más en esta normativa. Me voy a parar hoy más en el RIA, en la NIS 2 y en el NS que en la normativa específica de protección de datos porque, bueno, creemos que ya no es tan novedosa, que ya se debe conocer y que aún así, bueno, que se debe tener ciertamente presente, ¿vale? Entonces, aquí, como luego os voy a dar ciertos recursos, pero me interesa que, en concreto, mencionando una autoridad
de control autonómica en materia de protección de datos, que es la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Si ponéis en el buscador APDCAT, inteligencia artificial, os va a llevar a una sección muy interesante que han realizado, ¿vale? Donde hacen una comparativa de las implicaciones del Reglamento Europeo de Protección de Datos y el RIA, ¿vale? En una sesión como la de hoy no me da tiempo a desmenuzarla toda, ¿vale? Pero sí me da tiempo al menos a mencionar algún pequeño apartado que creo que podéis tener en cuenta, ¿vale? Entonces, más allá de repetiros lo que puede, la sensibilidad que puede implicar el RGPD y la ley orgánica, yo creo que ya tenemos que dar un paso más y sobre todo si somos delegados de protección de datos o si tenemos que ser conscientes que nuestra organización va a tener que tener un delegado de protección de datos, que sepamos que con el RIA se abre un nuevo paradigma donde hay en aspectos que va a afectar también a datos personales, pero ojo que el RIA va a aplicar mucho más allá de cuando haya un tratamiento de datos personales, ¿vale? Y entonces también vamos a tener que tener esto en cuenta. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos va a ser autoridad competente, además de la SIA, cuando puedan verse afectados datos personales, ¿vale? Entonces, en esta conexión que tenemos que hacer entre el RGPD y el RIA, y es donde os hago mención a esa parte de la PDCAT, tenemos que tener en cuenta que el ámbito, el RIA, a diferencia del RGPD, no establece los principios de la normativa que desarrolla y asimismo tampoco establece derechos ni se dirige a los consumidores finales, sino que se centra básicamente en el establecimiento de obligaciones de los proveedores responsables de despliegue de sistemas, etcétera, como vamos a ver ahora cuando desarrollemos un poquito más el RIA, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que son normas diferentes, aunque conectadas, ¿vale? Porque obligaciones del RIA las tenemos que tener en cuenta cuando apliquemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos, con lo cual va a ser muy relevante que en todo momento lo tengamos ahí presente. Vale, veo ahí que ponéis en el chat, creo que han puesto en la web de la PDCAT, incluso ahí bucead por inteligencia artificial, ¿vale? Y ahí os va a llevar en concreto a este apartado, donde lo resume también muy bien y luego voy a hablar también de una evaluación que se propone realizar de los riesgos teniendo en cuenta un sistema que han ponderado ellos y que, bueno, ya nosotros lo hemos probado, ¿vale? Entonces, vamos a ver que el RIA cita explícitamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos un total de 29 veces, ¿vale? En la parte introductoria de los considerandos, en el articulado y en los anexos, ¿vale? Entonces, es una norma que claramente cuando hay un tratamiento de datos personales va a tener presente este reglamento, ¿vale? Que sobre todo hoy es lo que nos interesa tener en cuenta. Bien, lo que toca bucear hoy y donde más me voy a parar es aquí, en que conozcamos muy bien el reglamento de inteligencia artificial. Es un reglamento que no vamos a pretender sabernos de corrido, que es el reglamento 2024-1689, hasta ahí sí os suena muy bien, pero con todos los reglamentos que modifican ya no hay que conocerlo. Realmente se está conociendo como reglamento de inteligencia artificial o también se llama como la Ley de Inteligencia Artificial Europea. ¿Vale? Esas son un poco las formas en las que podemos estar conociéndolo. Se trata de un reglamento muy innovador, es como que Europa que abandera ser el que tener un ámbito regulador potente, ¿vale? Ya con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues aquí con el RIA también se ha atrevido, dado que es una norma muy técnica, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, que es muy técnica, y donde nos consta que han colaborado también con técnicos, porque incluso he escuchado de diferentes ingenieros cómo a la hora de desarrollar y definir ciertos aspectos técnicos, pues se ve que los jurídicos han estado unidos aquí a la parte técnica para poder llegar a ello, ¿vale? Y tratan de introducir lo que es un efecto Bruselas frente al despliegue
que se puede realizar de los sistemas de inteligencia artificial cuando apliquen también al ámbito europeo, ¿vale? Entonces, vais a ver también aquí que, dado que también somos miembros y nos parece que es un grupo que está trabajando muy bien dentro del SMS Forum, ¿vale? Un grupo de trabajo para la inteligencia artificial y han sacado ciertos documentos muy interesantes, que también si ponéis ahí grupo de trabajo IA y SMS Forum, os van a salir también diferentes documentos. Tienen en concreto este handbook de IA que lo menciono aquí en diferentes aspectos porque, bueno, lo hacen, la verdad que un poco más sencillo de comprender, ¿vale? Porque en concreto hay ciertas variables, tanto en la tipología de inteligencia artificial, en roles y en niveles de riesgo, ¿vale? Que es lo que vamos a desarrollar ahora. Pero antes de ello, tenemos que, os decía antes que se había publicado en verano, ¿vale? En julio del 2024 y que desde el 1 de agosto ha entrado en vigor. Pero ojo, no ha entrado en vigor en su totalidad. Ha entrado en vigor, sí, pero su aplicación, disculpad, no ha entrado de lleno, ¿vale? La aplicación de diferentes segmentos están entrando de forma progresiva, ¿vale? Entonces, por eso vemos que desde el 2 de febrero ya tenemos en aplicación las prohibiciones de uso. Desde el 2 de mayo, que viene ahora, concluye el plazo de finalización de códigos de buenas prácticas que habían dado. Ahora, un año, una vez se cumpla en agosto el año, van a entrar la aplicación de las disposiciones dirigidas a modelos de IA, ¿vale? Entonces, sobre todo después de este año es donde en concreto va a entrar la parte principal. Y el resto de la norma es donde dejan ya 2 años, al igual que hicieron con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues 2 años para que las entidades puedan adaptarse. Simplemente dejan para los sistemas de IA integrados a productos regulados, que es donde se van ya a los 3 años, ¿vale? Entonces, es un reglamento que está entrando en aplicación de forma progresiva. Por eso tenemos que irlo conociendo para que podamos tener en cuenta los riesgos que podemos asumir y sobre todo para irnos preparando, porque si no, no vamos a llegar, ¿vale? Bien, un punto importante que se realiza en este reglamento es las tipologías de inteligencia artificial y claramente aquí es donde se hace una diferenciación entre un sistema de IA y un modelo de IA de uso general. Se intercambia en todo el reglamento estas tipologías y también se tienen en cuenta a la hora de aplicar la norma, ¿vale? Por eso se define como un sistema de IA que está basado en una máquina diseñada para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de la adaptación tras el despliegue. Y que para objetivos explícitos o implícitos infiere en la información de entrada que recibe de manera de generar resultados de salida. Entonces, los sistemas de IA pueden ser también de uso general. Como vemos, intenta ser aquí muy técnico para que luego, cuando podemos convertir esto tanto en sistemas de virtuales inteligentes, sistemas de reconocimiento facial, traductores simultáneos, sistemas de recomendación en plataformas de contenido, sistemas como estamos viendo a día de hoy como ChatGPT, Copilot, Gemini, entonces van a tener estos aspectos en cuenta y van a ser muy relevantes, ¿vale? Que la diferenciación que tenemos que tener. Y después, dentro de la parte del modelo de IA, también hace una diferencia aquí cuando estamos entre sistemas de propósito general y modelos de IA de propósito general. Entonces, sobre todo, la diferenciación de cuando estamos entre un sistema y cuando estamos entre un modelo, ¿vale? Y aquí también muchas veces me gusta apoyarme de la parte técnica para que nos ayuden a adoptar cuando estamos dentro de un modelo como, el que está integrado en ChatGPT y después cuando al final nos consigue dar una solución en texto y que, bueno, pues al final vamos a ver las diferencias que hay que ir realizando y cómo podemos ir clasificándolo, ¿vale? Otro aspecto importante son los roles que tenemos aquí. Inicialmente hace una diferenciación entre lo que es un proveedor, que siempre va a definirlo como persona física, jurídica, autoridad pública, órgano o organismo que desarrolla un sistema de IA o modelo de IA,
y que dentro de la misma, pues luego vamos a poder tener un importador o un fabricante de productos, ¿vale? Y después, el responsable del despliegue, que va a ser aquel que utilice ese sistema de IA bajo su propia autoridad, ¿vale? Donde después también se puede resolver dentro de ser un distribuidor o también un representante autorizado. Entonces, vamos a tener siempre esa diferenciación y ojo, porque cuando estemos ante, aunque seamos el responsable del despliegue y el proveedor es el que desarrolla, cuando tengamos que realizar una notificación de incidentes que aún nos van a dar un año más para realizar ese tipo de notificaciones, vamos a tener que avisar al proveedor de que hemos encontrado un incidente para que pueda modificar su desarrollo. Pero ojo, porque si ese proveedor no nos notifica de forma fehaciente que ha recibido nuestra notificación, entonces vamos a tener, como responsables, vamos a tener que avisar a la autoridad de control de esa particularidad y ese incidente, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo cómo juegan estos 6 roles, pero sobre todo los principales y que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre proveedor y responsable del despliegue, ¿vale? Bien, dentro del efecto Bruselas tenemos que también en su ámbito de aplicación vamos a ver que también van vinculados todos estos roles a esta normativa aplicable, ¿vale? Entonces, como decíamos antes, en la vinculación con protección de datos, donde se le dirige a sus entidades, le afecta también a sus ciudadanos, aquí, sobre todo, tenemos que tener presentes que va, sobre todo, dirigida a estos proveedores y responsables de despliegue con estas diferenciaciones, ¿vale? Un punto muy novedoso que tenemos aquí es el de alfabetización, que esto ya está en aplicación desde febrero de este 2025, ¿vale? Esta obligatoriedad que viene en este artículo 4 indica, ojo, que tanto los proveedores como los responsables del despliegue deben adoptar medidas para garantizar que su personal tiene un nivel de alfabetización en materia de IA, es decir, conocimientos técnicos, experiencia, educación y formación para poder implementar estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, el propio reglamento le está dando muchísima importancia a la concienciación y formación que hay que tener en esta materia y que vamos a tener que poder demostrar, ¿vale? Es decir, si soy un proveedor o si soy un responsable del despliegue, voy a tener que demostrar que mi equipo, que está integrado en los equipos de TI y el equipo jurídico, se ha formado en esta materia y por eso puede estar liderando este tipo de proyectos, ¿vale? Esto es lo que se traduce en este artículo. Bien. Eh, Va a ser muy relevante los niveles de riesgos que vamos a tener aquí en los sistemas de IA, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo cuando estamos ante un riesgo inaceptable tenemos un uso prohibido, cuando estamos ante un alto riesgo vamos a tener más obligaciones, cuando estamos en un riesgo limitada, menos obligaciones y luego un riesgo mínimo. Em, Cuando estamos ante un riesgo sistémico, eh, se hace una diferenciación frente al riesgo ordinario. Entonces, vamos a ver que este riesgo sistémico va a ser cuando cualquier efecto negativo, real, razonable, previsible en relación a accidentes graves, perturbaciones de sectores críticos, como el que acabamos de vivir, dentro de la parte del sistema eléctrico, ¿vale? Y consecuencias graves para la salud y seguridad pública. Entonces, si esto aplicase al sistema eléctrico y estuviéramos ante un sistema de inteligencia artificial, estaríamos ante este tipo de riesgos que estamos teniendo aquí, ¿vale? Para que lo entendamos y lo tenemos en estos momentos muy presente, ¿vale? Cuando estamos ante sistemas prohibidos, sobre todo traigo aquí un riesgo inaceptable,
vamos a ver que vinculado a la protección de datos, cuando estemos ante datos especialmente protegidos que pueden inferir características sensibles, va a ser un riesgo que es inaceptable, ¿vale? También le da mucha importancia al reconocimiento biométrico y en remoto cuando se realiza en espacios públicos accesibles con fines de prevención e investigación de delitos que cumplan ciertos requisitos, ¿vale? También habla de scraping generalizado de imágenes faciales, Internet o CDV, es decir, ojo con las grabaciones y reconocimiento facial, el reconocimiento de emociones en entornos laborales y educativos, salvo con fines médicos o de seguridad, sistemas de scoring social basado en comportamiento y características personales, sistemas de manipulación subliminal para influir en toma de decisiones perjudiciales, sistemas que exploten vulnerabilidades de las personas para influir en su comportamiento y tomar decisiones perjudiciales, y sistemas que evalúen y predigan riesgo de comisión de delitos basándose únicamente en la elaboración del perfil de una persona física. Es aquí donde en este riesgo inaceptable vamos a ver que tiene claramente una relación directa en muchas ocasiones a donde puede haber un tratamiento de datos personales que además puede estar especialmente protegido o que puede ser muy sensible, ¿vale? Entonces aquí es donde hay una conexión fuerte con el RIA. Después vamos a ver que ahora hemos visto las prohibiciones o los riesgos inaceptables, es decir, si estamos ante ello no se puede dar. Cuando estamos ante un alto riesgo, lo que vamos a tener que es conseguir mitigar este riesgo, ¿vale? Y aquí vamos a estar cuando el impacto potencial afecte sobre todo a salud, seguridad o derechos fundamentales, ¿vale? Por eso se suele resumir de forma genérica cuando estamos utilizando sistemas de identificación biométrica, ¿vale? Dactilar, reconocimiento facial, sistemas de diagnóstico médico, sobre todo como no intervenga, como no haya una intervención humana, mucho cuidado aquí y va a ser alto riesgo. La conducción autónoma, ¿vale? Coches autónomos. Recursos humanos también está catalogado como alto riesgo y las infraestructuras críticas, ¿vale? Justo esto viene a colación con lo que nos ha pasado ahora y es curioso que aparezcan en las redes eléctricas y ya viene ahí, ¿vale? Entonces es una infraestructura crítica. Cuando estemos ante esta suposición, lo que vamos a tener que tener muy en la cabeza es que vamos como delegados de protección de datos y vinculados también tanto a la parte técnica como al equipo jurídico que esté inmerso en la implantación de estos sistemas de IA, vamos a tener que irnos analizando. Entonces, vamos a tener que evaluar la conformidad. Vamos a tener que ver si hay una supervisión humana, la transparencia y explicabilidad del sistema, cómo vamos a gestionar esos riesgos y cómo vamos a ver la calidad de los datos y los precisos y fiables que van a ser. ¿Vale? Entonces, siempre que estemos ante una situación de alto riesgo, va a requerir la evaluación de ese impacto del riesgo y las medidas mitigadoras que vamos a realizar para que nos salga un riesgo aceptable. ¿Vale? Después podemos entrar ante obligaciones de proveedores de inteligencia artificial donde pues, se van a definir desde documentación que viene en el anexo número 11, información a usuarios y otros operarios, derechos de autor según leyes europeas, sumario de contenido y datos de entretenimiento, cooperación con la Comisión de Autoridades, test, ciberseguridad. Pero bueno, no se aplicarán a proveedores de modelos de IA que se divulguen con arreglo a una licencia libre y de código abierto, ¿vale? Entonces también estas obligaciones que tenemos. También podemos llegar a las sanciones, ojo, porque precisamente no son pequeñas y también es un poco, pues como con el Reglamento Europeo de Protección de Datos también venían dadas y luego van a ir ponderadas en función de la gravedad del riesgo y también del tamaño de la entidad que lo suponga, pero ya hacen aquí también una diferenciación, como os decía, de los modelos de IA hasta 15 millones o 3% de volumen anual y en sistemas de IA que son 35 millones o 7% cuando se estén ante el incumplimiento de prohibiciones, como comentábamos antes, 15 millones o 3% de volumen anual cuando se incumplan obligaciones del reglamento a proveedores, importadores, distribuidores, usuarios
y 7,5 millones, 1 euro o 1% de volumen anual por suministrar información incorrecta a entidades notificadas o autoridades nacionales. Ojo con esta porque es muy curiosa, porque incluso nos dicen que nos pueden sancionar con 7,5 millones de euros si notificamos, pero notificamos mal. Es decir, le están dando mucha relevancia a que las notificaciones se hagan de forma fehaciente, que no se le mienta, ¿vale? Entonces, bueno, ponen ahí también ojo a ello, ¿vale? Entonces, vamos a tener que tener en cuenta también la prohibición de uso, retirada de certificaciones y licencias, responsabilidad civil y penal que se van a tener frente a esas acciones que se van a tener, ¿vale? Entonces, de forma un poquito rápida, porque en una hora no puedo resumir de forma detallada el RIA, pero ahí también os dejo ese handbook de ISMS Forum que creo que es muy interesante también, si lo queréis tener en cuenta, también para desarrollarlo un poco más y adentraros. Quiero comentaros un poquito más cómo lo bajamos al ámbito nacional, el ámbito autonómico. En concreto, de ámbito nacional, tenemos un anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de inteligencia artificial. Se trata de un anteproyecto de ley, con lo cual aún no podemos hablar de normativa que está en aplicación y en vigor, pero que ya podemos al menos tenerla presente como anteproyecto porque va a venir, ¿no? Entonces, bueno, su objetivo es adaptar el reglamento de inteligencia artificial al ámbito nacional y establecer pues, algunas novedades respecto al procedimiento y régimen sancionador, así como competencias que le va a dar a las autoridades de control. ¿Vale? Realmente en el régimen sancionador, pues trata de especificar un poco más la parte de infracciones graves, infracciones muy graves, graves y leves, y también pues cómo luego se pueden cuantificar. No me voy a parar mucho aquí a detallarlo, ¿vale? Eh, pero simplemente que también, como curiosidad, va a poder, y también teniendo en cuenta el artículo 99 del RIA, que incluso van a poder retirarse del mercado un producto o la desconexión y prohibición de un sistema de IA si como criterio sancionador, ¿no? Entonces no es solo la parte económica, sino que también te lo pueden llegar a retirar del mercado, ¿vale? Que es un poco lo que se está intentando decir aquí, ¿vale? Eh, Se centra mucho el anteproyecto también en ayudar a a la elaboración de las sanciones y en concreto es interesante que tengamos en cuenta que también pueden llegar a obligar a una reposición de la situación alterada por el mismo que se devuelva a un estado originario y además que tengamos que asumir una indemnización por daños y perjuicios causados, ¿vale? También aquí. Y también otra graduación de sanciones interesante que viene aquí en el anteproyecto es que tipifica como infracción grave para los proveedores de sistema de IA el incumplimiento de la obligación de no etiquetar correctamente cualquier imagen, audio o vídeo generado o manipulado con IA. Vamos a ver que estamos entrando en un entorno donde la parte de los análisis de riesgos, evaluaciones de impacto y certificaciones que van a irse imponiendo en el mercado van a adquirir un montón de relevancia para que realmente podamos ver si estamos ante una IA confiable o no y cómo la podemos llegar a establecer. En el anteproyecto se indica también que se va a poder iniciar cualquier denuncia particular a través del buzón o canal al respecto de la ENSIA, ¿vale? Entonces, le van a permitir, igual que en protección de datos, nos permiten al ciudadano, a un usuario, pues tenemos un canal para reclamar directamente una acción ante la Agencia Española de Protección de Datos, pues vamos a tener también ese canal en la ENSIA, ¿vale? Entonces, que lo tengamos también ahí en cuenta. Entonces, divide las autoridades de control también y nos ayuda a clasificarlo en el anteproyecto en seis, ¿vale? La ESIA, que ya hemos comentado, que es la autoridad de control principal. Cuando estemos ante un marco más de protección de datos, pues ya adquiere protagonismo la Agencia Española de Protección de Datos, por eso están tan unidas y de ahí que derive un poco la sesión de hoy.
Pero después también vamos a tener en la parte de evaluación de solvencia y calificación crediticia, Banco de España y CNMV. En la parte de seguros, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Dentro de la Administración de Justicia, pues vamos a tener la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General de Poder Judicial y para procesos democráticos, la Junta Electoral Central. ¿Vale? También quiero nombrar por encima la Ley 2/2025 del 2 de abril para el desarrollo e impulso de la inteligencia artificial en Galicia, ¿vale? Se trata de una normativa pionera, siendo en una comunidad autónoma, porque es la primera ley regional que regula el diseño, adquisición y uso de esta herramienta primero en la administración y luego en toda la sociedad, ¿no? Entonces, realmente se trata de una ley que lo que quiere intentar regular es que la administración pública autonómica que vaya a utilizar inteligencia artificial, pues que prime un poco por su diseño, adquisición y uso. ¿Vale? Entonces, bueno, veremos si luego queda simplemente un buen hacer, pero lo que quiere al menos es trasladar que vamos a tener que tener precaución con la inteligencia artificial y que intentemos utilizar una inteligencia artificial ética, segura, fiable y centrada en las personas, ¿vale? Entonces, también quiere que, que se hagan ciertos informes, ¿vale? Respecto al uso de las mismas, que haya una supervisión humana siempre en los procedimientos administrativos. Entonces, son unos objetivos que realmente si se consiguen van a estar muy bien, ¿vale? Veremos luego cómo se ejecuta, pero de primeras, pues como jurista veo bien que esto esté también ahí. Lo que me cuestiono es cómo lo vamos a perseguir, si realmente esto cómo se une a lo que viene dentro del ámbito nacional y europeo, que sin duda es lo que viene pisando fuerte, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues ha creado un órgano como el Consejo Gallego de Inteligencia Artificial, lo cual es muy relevante porque al menos que se puede hacer también un seguimiento con la figura también del comisionado de inteligencia artificial y lo que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y desde la parte jurídica vamos a tener que ir recomendando es que tanto la empresa privada como la empresa pública va a tener que ir haciendo un inventario de los sistemas de inteligencia artificial que va a ir utilizando y para qué y qué riesgo pueden tener. Entonces, este inventario va a ser fundamental, ¿vale? Bien, también nos habla de sectores estratégicos y es aquí donde, bueno, pues menciona también la vigilancia tecnológica y también la posible consolidación de startups, ¿vale? Entonces también puedo que lo tengamos ahí como parte relevante. Por hablaros también de la parte de ciberseguridad NIS 2 y NS, voy a ir un poco rápido porque si no, no me da tiempo a comentar todo. Del Esquema Nacional de Seguridad, simplemente que tengamos en cuenta que nos movemos en un marco normativo actual que toda empresa privada que además esté dentro del ámbito tecnológico o que vaya a implementar tecnología va a tener que fijarse si va a ir hacia un esquema nacional de seguridad o no, a nivel medio o nivel alto, porque una declaración en muchos aspectos ya no va a llegar, porque si vamos a querer prestarle servicio a la administración pública, nos va a quedar otra que pasar por aquí. Lo puedo predicar con el ejemplo porque en Apedetic, pues en verano del 2024 conseguimos también la certificación del Esquema Nacional de Seguridad nivel medio, puesto que somos proveedores de administración pública y ya estábamos viendo que nos pensaban a solicitar. En algún caso, pues incluso te podían dejar fuera de algún proceso de licitación simplemente por no tener, ¿vale? Y la NIS 2, que como os decía, es el año de la NIS 2, que la voy a resumir un poco más adelante, pero sobre todo para que tengamos un poco en cuenta sujetos obligados, pues bueno, en la parte del NS quizá podamos diferenciarlo como administraciones públicas, empresas privadas que trabajan en el sector público, entidades que ofrecen servicios digitales esenciales dentro del sector público. Se puede entender que si soy sector privado y no presto servicio a administración pública, pues no me va a afectar
inicialmente el Esquema Nacional de Seguridad, pero ojo porque te puede afectar por NIS 2 y puede ser recomendable que también estés en un entorno que tienes que tener muy presente el Esquema Nacional de Seguridad y certificaciones como la ISO 27001 en el campo de la seguridad de la información, ¿vale? La NIS 2 la desarrollo un poco más aquí, ¿vale? Eh, Esto hace referencia al Centro Criptológico Nacional. Si ponéis NIS 2 Centro CCN, os van a salir dos infografías que he tratado aquí de resumir, porque está muy bien también para que tengamos en cuenta cómo puede afectar y también a lo que viene, ¿vale? Sobre todo afecta dentro del campo de ciberseguridad, viene pisando fuerte porque ya desde la transposición del 17 de octubre del 2024, realmente ahora en España no estamos ante un anteproyecto, con lo cual uno se ha desarrollado esta NIS 2, estamos a la espera de que se desarrolle también, pero tenemos que tener muy presente ya la directiva europea, que viene, que nos va a incluir a todas las entidades del sector público, ¿vale? Que estamos viendo ahí, y sobre todo en el ámbito privado, sectores de alta criticidad y entidades esenciales, ¿vale? Entonces aquí se va a ver afectada la energía, el transporte, banca, espacio, sanidad, agua potable, aguas residuales, gestión de servicios TIC, infraestructura digital, administración pública central y autonómica, infraestructura de mercados financieros, luego el ámbito químico, proveedores de servicios digitales, servicios postales, investigación, gestión de residuos, alimentación y fabricación. Es decir, tiene un impacto brutal y, por ejemplo, uno de los aspectos que vamos a tener que realizar y que le van a obligar a todas estas entidades es a una evaluación exhaustiva de sus proveedores. Con lo cual, el ámbito privado se va a ver también muy afectado directa o indirectamente por esta NIS 2. ¿Por qué? Porque si a las entidades que están aquí reflejadas van a tener, por ejemplo, una obligación de evaluar a todos sus proveedores, a evaluarlo en materia de seguridad de la información y en materia también de inteligencia artificial. Con lo cual, son normas directamente vinculadas que tenemos que tener muy presentes cómo vamos a tener que aplicarlas, ¿vale? Traigo un recurso luego al final, donde también hablando del SMS Forum, y aún estaba la semana pasada en Valencia, donde presentaron un cuestionario que quieren imponer también ese grupo de trabajo donde, como no hay un cuestionario específico dentro de la NIS 2 a día de hoy, pues lo que queremos es intentar empujar pues, un cuestionario que nos sirva para tener entre todos un modelo similar en el cual si pasamos ese check con esas evidencias que nos van a pedir, pues que sea viable, ¿vale? Porque eso va a facilitar trabajo para las entidades que son sector crítico esencial, así como los proveedores de las mismas, ¿vale? Entonces, pues también se va a poder ir adoptando mejor, ¿vale? A nivel de diferencias entre ES y la NIS 2, pues bueno, sobre todo que el Esquema Nacional de Seguridad es de ámbito nacional, ¿vale? Y la NIS 2 es de ámbito europeo, con lo cual esa es la principal diferenciación, con lo cual las sanciones también van a ser diferentes y también la NIS 2 sobre todo se centra, no tiene una certificación específica, lo que va a premiar es que dentro del mercado pues vamos a tener diferentes certificaciones, con lo cual si yo me preparo para tener una ISO 27001 y un esquema nacional de seguridad, claramente estoy orientado a cumplir con la directiva NIS 2, ¿vale? Y eso es un poco lo que tenemos que tener también ahí muy presente, ¿vale? Por eso también traemos aquí unos ciertos recursos. Cuando hablamos de retos de la inteligencia artificial en protección de datos y ciberseguridad, realmente son muchísimos, ¿vale? Podemos traer un par de ellos y esto ya sí queda para desarrollar y intentar tenerlo más en la parte práctica, pero sin duda pues podemos entrar dentro del cumplimiento normativo, la transparencia, la seguridad de los datos, el consentimiento informado, cómo nos vamos a ir adaptando a estas situaciones y cómo se va a involucrar al delegado de protección de datos en este tipo de proyecto, es fundamental. Sobre todo para mí
el mayor reto está en conseguir identificar claramente e inventariar los proyectos que van a utilizar sistemas de inteligencia artificial. Esto aplica tanto a ámbito público como ámbito privado, ¿vale? Es decir, si los equipos de TI tienen que saber que van a tener que contar con la parte jurídica. Si lo implementamos un poco más es el equipo de TI, si la organización tiene un comité de seguridad, esto es ya para entornos que estén en Esquema Nacional de Seguridad o en ISO 27001, ¿vale? Pues vamos a tener que involucrar a ese comité de seguridad, porque hay que involucrar a dos figuras, al responsable de seguridad y al delegado de protección de datos. Entonces, nos movemos en entornos donde si no disponemos de estas figuras, va a ser muy complicado que lo consigamos ejecutar correctamente, ¿vale? Porque vamos a ir aprendiendo sobre la marcha y tenemos que ir evaluándolo para no incurrir en ciertos riesgos. Si no, se va a hacer muy complicado, ¿no? Entonces, sobre todo, para mí el reto principal está en ser conscientes desde la organización que hay que disponer de estas figuras y darles también ese ancho de banda para que se pueda realizar. Entonces, por ejemplo, frente a la administración pública o un concello, hay que tener claro que hay que tener un delegado de protección de datos, ya nos obligan a ello. Creo que eso, más o menos, ya todo el mundo lo tiene presente. Pero ya cuando entramos en que hay que tener un responsable de seguridad, hay que tener un comité de seguridad y tengo que estar adaptado al esquema nacional de seguridad, ya surgen las dudas. Y ahí me atrevo a que aún hay muchos que aún desconocen esto y que la organización no está directamente implicada. Esto supone que yo sufro una brecha de seguridad, dejo sin servicio una semana al ciudadano y estoy hablando del Esquema Nacional de Seguridad y estoy hablando de la NIS 2 y estoy hablando que igual viene también por un alto riesgo de implementación de inteligencia artificial, que puede venir en proyectos de modernización, donde vienen también fondos europeos, etcétera, ¿no? Entonces nos estamos moviendo en esos entornos y en el ámbito privado, bueno, pues tanto si somos los que podemos estar desarrollando y somos proveedores o como si somos responsables de despliegue. Hemos visto que incluso recursos humanos está catalogado como alto riesgo. Ojo, como si voy a implementar ya simplemente dentro de mi organización sistemas de inteligencia artificial para ver cómo los implemento, ¿no? Entonces, ya nos estamos viendo en diferentes proyectos, ¿vale? Diría que a día de hoy aún se está atreviendo más el ámbito privado, ¿vale? A ya involucrar a esos equipos de TI o sus grupos de trabajo interno a la parte jurídica y a la especialización, no solo en protección de datos, sino también en la parte de IA, ¿vale? Entonces ahí está siendo también muy relevante, ¿no? Por respetar el tiempo, ya hemos hablado del delegado de protección de datos, aquí traía un poco más de información, pero quizá donde me quiera parar es en lo que os comentaba antes de no solo la entidad pública tiene que tener este delegado de protección de datos. Si vemos la parte derecha, pues podemos ver que desde colegios profesionales, centros docentes, centros sanitarios, telecomunicaciones, prestadores de servicios de información, entidades financieras, aseguradoras, energéticas, sí, entidades que hacen marketing a gran escala, seguridad privada, pero además de todo esto, es una figura que, aunque no sea obligatoria, empieza a ser en una organización imprescindible cuando ya tengo cierto tamaño o cierto volumen de datos. Es decir, puedo tener 5 empleados, pero lo que hago al final, ya sea porque soy proveedor y mis clientes me dan mucha información, entonces yo tengo que tener ciertas cautelas, o porque yo me dirijo a usuarios donde trato mucha información. Luego, si tengo sensibilidad porque trato datos biométricos, datos de salud o colectivos que son especiales como menores de edad, personas con discapacidad, todos estos entornos, si aplicamos la lógica común, implican un riesgo adicional, donde hay que implicar y aplicar unas medidas de seguridad adicionales. Y una de ellas es tener en la organización a esta figura, ¿vale? Como el delegado de protección de datos. Un punto que ya lo reflejé en toda la charla es que el delegado de protección de datos, que ya por protección, por el RGPD, cuando estamos ante situaciones que puedan suponer cierto riesgo,
nos implica el artículo 35, la evaluación de impacto, y tenemos una lista detallada de la Agencia Española de Protección de Datos. En concreto, cuando lo unimos a inteligencia artificial, nos vamos al punto 10 de la lista, donde se nos indica que los tratamientos que impliquen la utilización de nuevas tecnologías o uso innovador de tecnologías consolidadas, incluyendo la utilización de tecnologías a una nueva escala, con un nuevo objetivo o combinadas con otras, de forma que supongan nuevas formas de recogida e utilización de datos con riesgos para los derechos y libertades de las personas. Esto resume lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Cuando vaya a haber un tratamiento de datos implicados, ¿vale? Por eso, un delegado de protección de datos, cuando estemos hablando de inteligencia artificial, tiene que tener muy presente artículo 35.4 del Reglamento Europeo de Protección de Datos y que me tengo que ir al apartado 10, ¿vale? Y también el de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Perspectiva para la administración pública. Bueno, pues lo que ya hemos hablado antes, por así decirlo, pero en concreto que vamos a tener que analizar mucho a nuestros proveedores. Diría que para la administración pública es vital el ámbito de unirse a contratación y que también los departamentos responsables, sobre todo aquellos que involucren y participen en proyectos de modernización, ¿vale? Por llamarlo de forma general, porque vamos a tener que exigirle a los proveedores que nos den información, que tengan esas certificaciones de seguridad, que tengan una evaluación de impacto y que nos digan cómo van a hacer las cosas para que nosotros luego lo podamos implementar. Por eso esa unión proveedor-entidad pública es vital, ¿vale?